Vengo desde la selva, el bosque Chimán, donde niño y serpiente tienen su hogar. Las imágenes que se muestran son parte de la intervención policial del 25 de septiembre a la marcha indígena del Tibnis. La movilización respondía a la oposición al tramo de la carretera San Ignacio de Mojos en el departamento del Beni y Villa Tunaria en el departamento de Cochabamba. El proyecto comprendía 3 etapas, siendo las más cuestionadas la segunda, que debía atravesar el territorio indígena Parque Nacional Isiborosecure o Tibnis. El problema fue social, pero también legal y político. Primero se cuestionó el crédito del financiamiento, el costo global que superaba los 415 millones de dólares y que el diseño del proyecto se haya emprendido sin antes haberse realizado la consulta previa prevista en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado y los acuerdos internacionales de la OIT. Ni en la Constitución boliviana ni en las leyes bolivianas hay ninguna obligación expresa a la consulta previa en materia de construcción de carreteras. Creo que nadie puede descartar la consulta previa. Absolutamente nadie. Para muchos analistas fue un asunto que pudo haber sido remediado con tiempo, pero que desnudó las deficiencias del gobierno en materia de gestión de conflicto. La marcha indígena partió de Trinidad el 15 de agosto y se puso el reto de llegar hasta la ciudad de La Paz. Las primeras poblaciones en ser testigos de su paso fueron San Ignacio de Mojos, lugar donde se temía hubiesen enfrentamientos. Todos hemos acordado continuar con esta marcha pacífica. Días después la movilización llegó a San Borja, lugar que recibió a los marchistas con los brazos abiertos. Fue sede también de encuentros y desencuentros con el gobierno. Nos parece muy bueno que estén todos los compañeros y compañeras acá presentes. Mínimamente los compañeros ministros, los señores ministros, hacer pues una disculpa oficial a todas las marchistas, compañeros. Así como le hemos dado el voto, también se lo podemos quitar. Un gobierno de explotador de nuestros recursos naturales, un gobierno de violar nuestros derechos propios, y eso no lo vamos a permitir. Luego de intentos de diálogo infructuosos, la marcha prosiguió rumbo hasta kilómetros cerca de Yucumo, donde hacían su espera los interculturales y la policía. La marcha del Tibnis fue tratada con dureza desde el gobierno, que si bien insistía con el diálogo y también con la realización de la consulta previa del proyecto carretero, por otro lado la atacaba. Primero se descalificó a la marcha diciendo que era turística y se acusó a uno de sus parlamentarios de dedicarse a consumir bebidas alcohólicas. Segundo fue el presidente Evo Morales, quien en una entrevista ante los medios estatales acusó a los dirigentes Pedro Nuni y Rafael Quispe de estar permanentemente en contacto con representantes de los Estados Unidos. Que exista negativa al diálogo y que exista una comunicación directa con la embajada demuestra con mucha claridad que la embajada está involucrada en este hecho. Luego un ministro y un exministro salieron al frente a denunciar intereses transnacionales de la movilización indígena. Carlos Romero, ministro de la Presidencia, y Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia. Señor Rafael Quispe, el señor Pedro Nuni, que son los que más han radicalizado la movilización y los que más nexos habían tenido con la embajada norteamericana. Esa marcha forma parte de esta estrategia, desestabilizar el proceso electoral para los órganos judiciales de octubre de este año. La embajada norteamericana fue el centro de la atención. Bolivia pidió explicaciones a su encargado de negocios. Nos han comentado parcialmente acerca del contenido de estas llamadas telefónicas. No vamos a revelar, sin embargo, esos contenidos. Eso derivó en la decisión de parte de la Asamblea Legislativa de conformar una comisión que investigue los supuestos contactos con Estados Unidos, cosa que jamás se cumplió. La comisión solamente dedicó su trabajo a indagar la actividad de los organismos no gubernamentales. Queremos saber de dónde viene la plata de esas ONGs. Ustedes están viendo el proceso de conformación de un partido político de ONGs. Ya es una consigna política de algunos dirigentes. Pese a esto y a la presión de los sectores afines al gobierno, la movilización continuó. Su rumbo prosiguió kilómetros antes de Yucumo, donde sectores cercanos al gobierno decidieron intervenir, haciendo zanjas y obstaculizando la circulación. Esas amenazas son invento de ustedes. No hay bloqueo en Yucumo. Hay una vigilia. A las 17:30 llegó la comisión de gobierno, compuesta por el viceministro de Coordinación Gubernamental, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, a la cabeza del canciller de Estado, a la localidad de San Borja. He venido abierto a tratar
todos los temas. Posteriormente, el canciller abordó una ambulancia perteneciente al hospital de San Borja que se dirigió hasta Limoncitos. En el lugar le esperaban los niños con carteles. ¡Evo! ¡Mal hecho! ¡El bosque es un derecho! ¡Queremos agua! El canciller prometió retornar en las próximas horas. Luego de sostener una reunión con los colonizadores, la Comisión de Gobierno se reunió con los indígenas del Tivnis, quienes rechazaron la propuesta de sostener una reunión de manera conjunta entre las tres partes. El gobierno puede haber atendido a ellos, una vez atendido, atienden a nosotros para que nos dejen pasar. Posteriormente, las mujeres indígenas, al ver que no existía una propuesta clara por parte del gobierno, obligaron al canciller a marchar junto a ellas, para así de esta manera provocar la ruptura del cerco policial que se encontraba en el puente Chaparina. Queremos que ustedes bloqueen para que nosotros pasemos, porque este camino es público. Es igual que ustedes, ellos bloqueando. ¡Abrigo! ¡Abra! ¿Qué están pasando? ¿Qué están haciendo, cara? Escoltamos la marcha. Abrimos, abra. Fueron 3 horas de marcha, 5 kilómetros de recorrido con resguardo policial. Yo he sido obligado. Yo no estoy por mi propia voluntad. Durante el recorrido, los indígenas pidieron al canciller que se comunique vía celular con el ministro de Gobierno. El propósito, se ordene el desbloqueo de la carretera. Aló, Sacha. Esta mañana me han obligado a incorporarme en la marcha. A 200 metros se encontraban los colonizadores. Al medio se apostaron más de 400 policías a fin de evitar confrontaciones entre indígenas e interculturales. Luego de negociaciones por parte de la fuerza policial, los marchistas determinaron que las dos autoridades de gobierno abandonasen en la marcha. Minutos antes de la intervención policial, los marchistas se encontraban realizando sus labores cotidianas, elaborando sus alimentos, bañándose en un riachuelo cercano al lugar del campamento. Los dirigentes indígenas se aprestaban a analizar la invitación que envió el gobierno para que 12 indígenas se trasladasen hasta la ciudad de La Paz para sostener una reunión a las 8 de la noche con el presidente en ejercicio Álvaro García Linera. Pero las tropas policiales comenzaron con el cerco por los 4 puntos cardinales del campamento donde se encontraban los marchistas. Miembros de la Guardia Indígena, al percatarse de este hecho, se aproximaron donde se encontraban los efectivos del orden, preguntándoles qué ocurría y el porqué del cerco. La respuesta simplemente fue que se trataba de un relevo de guardia. Tendrá que pasarse esta policía por encima de mi cadáver si quiere, sinceramente, deshacer esta marcha. Los indígenas que se encontraban realizando vigilia en la carretera, entre ellos Fernando Vargas, presidente de la subcentral Tivnis, deciden cortar el paso de movilidades, pero inmediatamente ingresa esta movilidad blanca con 4 personas en el interior, a lo que indígenas se acercan al motorizado para pedirles se identifiquen. Por favor, no, ¿cómo no va a tener? Una vez que les piden que retrocedan hacia el lugar del puente San Lorenzo donde se encontraban las camionetas policiales, de manera sorpresiva comenzaron a salir los policías de en medio del monte. El movimiento de la vagoneta blanca había sido la señal para que se inicie la intervención y represión a los indígenas, lo que significa que los que se encontraban al interior del vehículo eran agentes de gobierno. Su labor era provocar a la Guardia Indígena para que estos reaccionasen en su contra, lo que no ocurrió. Fue entonces que procedieron al uso de agentes químicos, mismos que eran lanzados hacia el campamento donde se encontraba el grueso de los marchistas, sin considerar que en el lugar se encontraban mujeres embarazadas, bebés, niñas, niños y ancianos. En primera instancia procedieron a reducir a Fernando Vargas. Dios castiga no con palos ni con lazo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ese de Guindo, mi coronel. Más allá, por favor, caramba, che. Vayamos atrás.
Arremetieron contra todos y contra todo lo que se encontraba a su paso. Los policías, a medida que ingresaban al interior del campamento, lanzaban los proyectiles de gas lacrimógeno a quemarropa, como se observa en las imágenes. Procediendo a propiciar golpes a los marchistas con palos, toletes y pedazos de mangueras de goma, tratándolas a las marchistas con palabras soeces. En el operativo, además de los implementos policiales como agentes químicos, toletes, manillas, se hizo uso de cinta adhesiva y cuerdas para maniatar, amordazarles la boca. De esta manera eran trasladados hasta los buses y camionetas. Con esto nos atacan. Luego la prensa, ¿qué dice? Señores, por aquí, por favor, la señora va. Saúl, acompáñalo uno ya. Las niñas y niños afectados por los gases y testigos de la brutal golpiza que recibían sus padres por parte de los policías se internaban al monte con llanto y desesperación, temerosos de ser víctimas del salvajismo con que actuaron los uniformados. Conforme transcurría el tiempo, más marchistas eran trasladados a buses y camionetas, entre ellos el asambleísta Pedro Nuni. Estamos prisioneros, eso es injusto. En medio del llanto de mujeres y hombres que no sabían dónde se encontraban sus hijos y qué destino les esperaba. ¿Dónde estamos? Pues si todos somos bolivianos, merecemos respeto. La desesperación por parte de las madres por estar junto a sus hijos, cada segundo que pasaba se tornaba desgarrador. Sí, ha habido. No disparado, no sabemos de nuestro bebé. He ido a traer mi sandia y le dejo a mi bebé aquí. ¿Dónde estará pues ahora mi bebé? Policías femeninas trasladaban a niñas y niños del interior del campamento, el que se había convertido en su peor pesadilla. En los rostros de estas mujeres policiales se notaba amargura y dolor por todo lo ocurrido, pero no podían gritar ni hablar, lo que en ese momento sentían como mujeres y madres, ya que lo único que hacían era acatar órdenes superiores. Conforme avanzábamos hacia la localidad de San Borja, el drama de los niños se multiplicaba. Ingresamos en una finca donde encontramos varios niños suplicando y con llanto en los ojos pedían estar junto a sus progenitores. Disparé y un policía me tiró con la manga bien en mi cabeza. Cuando llegó la policía yo me disparé. La mayor consecuencia de la represión a la marcha fue el costo político que con ella devino. Primero renunció la entonces ministra de Defensa Cecilia Chacón, luego hubo una seguidilla de culpables, entre ellos el viceministro Marcos Farfán y el exministro de Gobierno Sacha Llorenti, quien con declaraciones contradictorias intentaba justificar el modo de operación de la policía. Una decisión que se la tomó en ese lugar, que con el informe que tenemos la ha tomado el viceministro Farfán. Luego la responsabilidad del operativo recayó sobre el general Muñoz, subcomandante de la policía boliviana durante el operativo. Por si ya tenemos, pero internamente hemos hecho un conjunto de averiguación. Pero aguántese, no sea desesperado. Quiquibey fue el lugar que los dirigentes de la movilización eligieron para reanudar el ideal. El trayecto de la columna debía enfrentar la altitud y la temida población de Caranavi. Tampoco vamos a permitir que esta marcha avance hasta que nos sentemos. A medida que los marchistas ascendían, el vértigo y las descompensaciones se apoderaban de sus organismos. Esta es la entrada triunfal a Caranavi. Las amenazas previas de nada sirvieron. Que no se atrevan, porque sí o sí vamos a reventarlos. La gente los recibió con brazos abiertos. Yo soy de Caranavi. Le recibo a estos mis hermanos. Son igual que nosotros, llevan nuestra sangre. No pensábamos que nos reciban nuestros hermanos de Caranavi así. Estoy muy emocionada de ver este recibimiento que nos están hecho. Bienvenidos. Adelante, compañeros. Ya era suficiente, bastante maltrato que nos han hecho durante la marcha.
Después del 25 de septiembre, los niños de pueblos indígenas vuelven a sonreír, ya que el informe por parte de los profesionales psicólogos, muchos de los niños y niñas quedaron con recuerdos y traumas de la brutal represión y el alejamiento de sus padres. Estamos haciendo estos juegos para distraerlos. La paz estaba cerca. Afecta un poco el clima, medio frío, pero a pesar de todas esas consecuencias, nosotros seguimos adelante, tranquilos. Muy duro para nosotros porque realmente no estamos acostumbrados. Se pasaron túneles. Los nevados echaban su bendición. Los caminantes del Tivnis llegaron a la paz. Una vez rearticulada la marcha, se instaló una mesa de diálogo conformada por 2 senadores influyentes del MAS, Gabriela Montaño y Adolfo Mendoza, y 5 diputados indígenas a la cabeza de Pedro Nuni y Bienvenido Sacu, con el objeto de conciliar una norma que protege el Tivnis. Sin embargo, pese a este intento, el Ejecutivo envió una propuesta de ley que debía ser tratada inmediatamente, determinando la suspensión del tramo 2 de la carretera que debía atravesar el Tivnis y abriendo la posibilidad de una consulta previa intermunicipal o interdepartamental. Y que la gente que vive ahí que diga si quiere camino o no quiere camino. Reiteradas veces se dijo que la propuesta fue consensuada, sin embargo, en los documentos jamás aparecieron la firma de los representantes de la marcha. No es un resultado de un consenso entre nosotros. Nos vamos a retirar de este hemiciclo porque no vamos a ser cómplices de la aprobación de una normativa que atenta contra los derechos de los pueblos indígenas. El miércoles 19 de octubre, el kilómetro cero de la sede de gobierno amaneció con actividad normal. Sin embargo, existieron instrucciones adelantadas de la policía. Se comenzaba a movilizar. Poco a poco la gente comenzó a apostarse y a encontrar su lugar, todo con fin de recibir a los héroes del Tivnis. El gobierno de inmediato dio a conocer su determinación. La marcha ingresaría a La Paz, pero el presidente no la recibiría. Que la Plaza Murillo esté abierta para el ingreso de los hermanos indígenas. A mediodía, gran parte de la Plaza Murillo se encontraba poseída de ciudadanos que aguardaban la gran entrada, como si se tratara de un 6 de agosto. Un poco de música para atenuar los rayos del sol que daban la bienvenida a los marchistas. En el horizonte, los pasos de los indígenas, mientras los cánticos que eran como un energizante para los caminantes. ¡Una bambita para los Tivnis! ¡Bomba! ¡Tivnis! Y finalmente el ingreso libre y expedito al centro político del país. Tan solo el edificio del Palacio de Gobierno dio la cara, sin embargo fue ignorado por la caravana. La ausencia de miembros del Poder Ejecutivo fue notoria. Los medios de comunicación se dieron medios para realizar la cobertura del acontecimiento. El canal del gobierno debió camuflar a sus periodistas, mientras su programación presentaba temas indígenas de lugares muy lejanos. La marcha no contó con la presencia de asambleístas del MAS, exceptuando al presidente de la Cámara de Diputados, que subió a la cornisa del edificio del Legislativo. Luego prefirió desaparecer. La marcha encontró detractores que fueron acallados por los seguidores de una caminata legítima. Los colonizadores han venido, nos han explotado. Con la llegada de la marcha a La Paz, el proceso de defensa del Tivnis se despejó. La primera señal la dio el presidente del Estado, que decidió devolver a la Asamblea Legislativa la ley sancionada. Se declara al territorio indígena Parque Nacional Isiboro-Secure Tivnis como zona intangible. Se dispone que la carretera Villatunares San Ignacio de Mojos, como cualquier otra, no atravesará el territorio indígena. El proceso de diálogo se prolongó por 2 días, el sábado 22 de octubre, con reuniones intensas en las que se definió que tras la promulgación de la ley debía comenzarse cuanto antes su reglamentación. El domingo 23 hubo humo blanco en Palacio de Gobierno. Los 16 puntos de las demandas fueron atendidos. Todo y cada uno de los puntos han sido resueltos
¿no? Hay compromiso de ambas partes. Al día siguiente, la Asamblea Legislativa trató la ley observada por el presidente. Los asambleístas decidieron aprobarla, sin embargo, los reparos en la bancada oficialista fueron evidentes. La norma fue promulgada ese mismo día por la noche. La desazón presidencial fue evidente y las justificaciones de la marcha también fueron algo importante. Los marchistas regresaron a sus lugares de origen, pero el gobierno inició nuevas medidas. El presidente Evo Morales se reunió con sectores afines a su gobierno, sugiriendo retomar la construcción de la carretera, que solo podría hacérselo mediante una modificación a la ley de intangibilidad. ¿Quiénes apoyaron la no construcción? Estoy convencido, son enemigos del movimiento indígena que viven en esa zona. Vengo desde la selva, el bosque Chimán, donde niño y serpiente tienen su hogar. Vengo a decirles que allá siembran dolor, el que depreda mata y corta la flor. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Unidos los Movima y los Sirio no, mojeños la esperanza, razón y fe. En contra el Carayana, depredador, luchando en el Isiboro y el Securé. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón. ¡Que viva la marcha! ¡Viva! ¡Más fuerte, que viva la marcha! ¡Viva! ¡Que viva la marcha! ¡Viva! ¡Vamos a llegar hasta La Paz! ¡Viva!